madre exigió que ocultara mi embarazo y a mi recién nacido para que mi hermana pudiera tener toda la atención en su boda. Luego, cuando me negué, intentó dar a mi hijo en adopción sin mi conocimiento usando documentos legales falsos. Mi hermana se casará a finales de este año y yo di a luz a mi hijo hace unas 3 semanas. Todos estaban felices por esto excepto mi madre, y ni siquiera me sorprendió porque para ella nada es más importante que su adorada hija, que resulta ser mi hermana pequeña. Obviamente me quedé embarazada hace un tiempo y mi hermana se comprometió con su novio de 3 años cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Cualquiera que entienda de matemáticas sabría que para cuando mi hermana se casara yo ya habría dado a luz al bebé. Habría sido una cosa si mi hermana fuera el tipo de persona que quisiera una boda pequeña y la planeara rápidamente, pero ella quería una boda elaborada y grandiosa, lo que obviamente tomaría mucho tiempo. Ella y su prometido habían sido bastante claros sobre eso desde el principio, pero aún así, un par de semanas después de su compromiso, mi madre apareció en mi casa luciendo preocupada. Me dijo que quería que hiciera algo respecto a mi embarazo porque no quería que molestara a mi hermana. Mi hermana y yo no somos cercanas en lo más mínimo, ella es una niña mimada, y desde que mi padre falleció hace un par de años no hemos tenido contacto. La única razón por la que seguí en contacto con mi madre después de la muerte de mi papá fue porque le había prometido a él que la cuidaría, ya que no creía que mi hermana estuviera a la altura de la tarea. Ella simplemente no era lo suficientemente responsable, aunque siempre había sido la favorita de mi madre. Yo había intentado lo mejor posible mantener una relación con ella, pero eso cambió recientemente cuando apareció en mi casa para decirme que mi hermana estaba comprometida y que se casaría. Pensé que solo había venido a compartir la buena noticia conmigo, pero luego me dijo que como yo daría a luz el mismo año en que mi hermana se casaría, eso le quitaría protagonismo, porque obviamente un embarazo era un hito más grande que una boda. Ni siquiera entendía de qué estaba hablando y le dije que estaba siendo innecesariamente paranoica. En primer lugar, no es como si la gente se fuera a saltar su boda porque yo tuviera un bebé o lo que fuera. Ni siquiera iba a estar invitada a su boda, ya que ella ni siquiera había sido invitada a la mía. No somos amigas, así que no había manera de que pudiera opacarla, ni siquiera estaría allí, y ella y mi madre no tenían nada de qué preocuparse. No soy una celebridad, así que estaba bastante segura de que incluso en su boda nadie estaría hablando de mí ni de mi bebé. Pensé que esos eran puntos válidos, pero mi madre me dijo que necesitaba ocultar mi embarazo y a mi bebé de toda la familia y de todos nuestros amigos en común también, porque no quería que le robara el protagonismo a mi hermana. Pensé que era una locura y tuve una gran pelea con ella, después de la cual no volví a hablarle. Me sentí mal por romper la promesa que le había hecho a mi padre, pero no tenía otra opción, porque obviamente estaba actuando de manera insensata. Ya estaba embarazada y bastante irritable, simplemente no podía manejar sus declaraciones idiotas. Ella no estuvo allí para nada después de eso, solo he contado con mi esposo y su familia cuidando del bebé desde que nació. Mi madre ni siquiera estuvo en el nacimiento del niño, mi esposo la llamó ese día, pero ella se negó a presentarse porque estaba con mi hermana. Estoy bastante segura de que, incluso si no hubiera estado con ella, de todas formas no habría aparecido, porque simplemente no soy una prioridad para ella, y esa es la amarga verdad. Si pudo abandonar a su propia hija en nuestra relación porque pensaba que yo le robaba protagonismo a mi hermana simplemente por dar a luz, entonces no tenía nada que decirle. Debido a todas estas cosas, no teníamos absolutamente ningún contacto y yo estaba bien con eso. Pero entonces me llamó hace un par de días. Cuando no contesté al principio empezó a enviarme mensajes frenéticamente y me dijo que respondiera la llamada porque tenía que hablar conmigo sobre algo muy importante que había sucedido. Estaba claro que tenía malas noticias que compartir conmigo. Realmente no quería hablar con ella, pero seguía pensando en la promesa que le había hecho a mi padre y decidí responderle. Me alegro mucho de haberlo hecho porque así fue como me enteré de que estaba en problemas legales. Ella había intentado dar a mi bebé en adopción sin nuestro consentimiento y la agencia de adopción lo descubrió. Era un caso de fraude y tergiversación porque, al parecer, ella había contactado a una agencia de adopción y falsamente afirmó que tenía poder notarial. Les dijo que tanto mi esposo como yo éramos adictos y que el tribunal nos había considerado no aptos para cuidar de nuestro bebé, por lo que, como tutora del niño, había decidido darlo en adopción. Obviamente descubrieron fácilmente que toda la documentación legal que proporcionó era falsa y detuvieron inmediatamente el proceso. Ahora iban a llevar esto legalmente. Ella me llamaba porque estaba asustada por lo que iba a suceder a continuación. Le habían informado que tomarían acciones legales contra ella y que en un par de días sería notificada, pero antes de que pudieran averiguar cómo contactarme e informarme, decidió decírmelo ella misma para que yo pudiera ayudarla de alguna manera. Estaba llorando por teléfono y rogándome que la ayudara, pero apenas podía entender cómo podía esperar que la ayudara cuando había hecho algo tan horrible. Podía entender que quisiera que mi hermana tuviera todo el protagonismo, pero ir tan lejos como para dar a mi bebé en adopción, eso era simplemente repugnante, y también me pareció bastante estúpido.
De esta manera solo iba a atraer más atención hacia mí, porque ahora planeo demandarla también. Después de que me explicó la situación, simplemente desconecté la llamada porque ya no tenía nada que decirle. No me sentí mal por ella en absoluto, de hecho pensé que se lo merecía y aún peor. Más tarde ese mismo día, la agencia de adopción se puso en contacto conmigo para informarme de lo que estaba sucediendo y para que pudiera hacer lo que fuera necesario. Ya había hablado con mi esposo después de la llamada telefónica de mi madre y después de que la agencia de adopción también nos contactara. Los dos decidimos que íbamos a emprender acciones legales contra ella porque no había manera de que hiciera algo así y esperara salirse con la suya. Hablamos con un abogado un día después de eso y, en unos pocos días, habíamos presentado una demanda civil en su contra. Los procedimientos contra ella comenzarán pronto, pero dada la gravedad de la situación, también se han presentado cargos penales contra ella, así que hay poco o ningún margen para la mediación. Lo mejor a lo que puede aspirar es a un acuerdo extrajudicial o tal vez a un acuerdo de culpabilidad por los cargos penales, pero incluso así podría enfrentarse a tiempo en prisión. Ahora mismo está bajo arresto domiciliario, pero todavía puede contactarme y por eso me ha estado enviando correos electrónicos uno tras otro, rogándome que la ayude de alguna manera. Ha estado disculpándose y diciéndome que simplemente se dejó llevar porque estaba muy molesta con mi decisión de no ocultar a mi bebé y mi embarazo por el bien de mi hermana, obviamente. Ella sabe que fue algo terrible y lo siente mucho. Hasta ahora había podido ignorarla, pero ayer me golpeó donde más me duele y me recordó que le había prometido a mi padre que, pasara lo que pasara, siempre la cuidaría, y esto ahora no parecía precisamente cuidar de ella. Eso me tomó por sorpresa porque yo había tenido esa conversación con mi padre en privado y ni siquiera sabía que ella supiera sobre esa promesa que hice. Así que ahora, ¿soy yo la mala persona por demandar a mi madre por intentar dar a mi bebé en adopción sin mi consentimiento ni conocimiento? Primera actualización, he decidido no retirar la demanda civil contra ella. ¿Se lo merece? Ella misma se lo buscó y no voy a echarme atrás solo por la promesa que hice. Me la había tomado muy en serio durante los últimos años desde que mi padre falleció y había intentado con todas mis fuerzas cumplirla, pero en este momento no es más que manipulación emocional en su máxima expresión, y por eso casi caigo en la trampa, porque usó a mi padre para defenderse, y eso es realmente bajo. Mucha gente me ha criticado por siquiera molestarme en cumplir esa promesa durante tanto tiempo cuando era tan evidente que a mi madre no le importaba lo más mínimo, pero no sé si ustedes han perdido a un padre, eso pesa. Perdí a mi padre por cáncer, así que esta fue literalmente una promesa que le hice en su lecho de muerte. No sé sobre los demás, pero ese no es el tipo de cosa que yo pueda tomar a la ligera, y por eso he estado aguantando a mi madre durante tanto tiempo. Pero esto sobrepasa un límite, y ahora que he tomado una decisión, nada puede hacerme retroceder. Incluso mi esposo piensa que he tomado la decisión correcta. Ni siquiera estoy pidiendo mucho dinero, solo quiero que pague todo lo que he gastado en ella en los últimos años, porque he estado cuidando de ella desde que mi hermana no gastaría ni un solo dólar en ella. Para ser justa con mi hermana, ella no gasta dinero en nadie aparte de sí misma, así que no es sorprendente. Probablemente sea la razón por la que mi padre me pidió que cuidara de mi madre, pero no creo que él pudiera haber visto que algo así pasaría en algún momento del futuro. Estoy segura de que me perdonará por esto, y aunque no lo haga, aún tengo que hacerlo por mi propio bien. También lo pensé bien, que ella tenga que devolverme el dinero que me debe no le va a costar nada, sé con certeza que mi padre no solo le dejó la casa, sino también una suma sustancial de dinero, así que podrá arreglárselas. Aparte de eso, tiene su hermano para cuidarla después de mí, incluso si lo pierde todo por esta demanda, ya no será mi preocupación, porque hice todo lo posible y no fue suficiente. No creo que nada nunca lo sea para ella. He terminado de intentar ser una buena hija, ahora simplemente soy una madre y esa es mi única prioridad. Segunda actualización. Han pasado unas pocas semanas desde mi última actualización y actualmente estamos en proceso de mediación, ya que todos quieren resolver la demanda civil fuera de los tribunales. No ha ido bien hasta ahora y hemos tenido que dar por terminada cada sesión al poco tiempo porque mi madre se ponía demasiado emocional y comenzaba a gritar. No sé si esa es su estrategia o si realmente está perdiendo el control. Si lo que sea, solo está retrasando lo inevitable y no creo que se dé cuenta de que no hay salida para ella. Mi tío también se ha puesto en contacto conmigo para intentar convencerme de que dé marcha atrás. Me ha dicho que la cantidad que estoy exigiendo como acuerdo es demasiado grande e injusta. También ha mencionado que ella fue quien me crió desde que era un bebé y que esto es muy desagradecido de mi parte, al no perdonarla por un pequeño y estúpido error. Pero ese es el asunto, no fue un pequeño y estúpido error. Ella literalmente falsificó documentación y no creo que, si hubiera sido una decisión tomada en un momento de calor, hubiera podido inventarse todo eso. Fue algo premeditado, y esa es la parte aterradora,
porque por algún golpe de suerte, si la agencia de adopción no hubiera hecho su debida diligencia, probablemente ni siquiera la habrían atrapado. Cuanto más pienso en la situación, menos indulgente me siento, y siento que ninguna cantidad de dinero compensará lo que hizo. Al menos estoy siendo lo suficientemente amable como para solo exigir lo que he gastado en ella hasta ahora, ni un solo dólar más. Obviamente eso no aparece en ningún documento, así que él no lo sabría, pero incluso cuando se lo mencioné, aún me dijo que era extremadamente injusto de mi parte hacerlo. Después de un rato empecé a agitarme y realmente no quería pelear con él, porque hasta ahora mi tío y yo no habíamos tenido una mala relación y no quería arruinarla. Pero como parecía empeñado en hacerlo exactamente, terminé discutiendo con él también. Le dije que si tanto le importaba a su hermana, entonces tal vez debería rescatarla ofreciendo asumir él mismo el costo del acuerdo. Y entonces podríamos haber terminado con esto mucho más rápido. Fue en ese momento cuando él empezó a gritarme y a llamarme de todo tipo de nombres, así que terminé la llamada porque claramente ya no tenía sentido seguir hablando con él. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede encontrarse defendiéndola ahora mismo dadas las circunstancias. Por un lado estaba mi tío y por el otro tengo a mi hermana, que ha sido insoportable desde que se enteró de la demanda contra nuestra madre. No sé por qué, pero me ha estado pintando como la villana en esta situación, afirmando que estoy haciendo todo esto porque quiero vengarme de ella y de mi madre por no prestarme suficiente atención. Al menos mi tío tuvo el valor de venir a hablar conmigo directamente, pero ella ha estado hablando a mis espaldas con todos los que conocemos y así es como toda la familia se enteró de la demanda. Realmente no quería que eso sucediera porque no quería responder preguntas, ya que esto es muy personal y un tanto perturbador, y no pensaba que fuera necesario hablar de ello con la gente. Pero como ella ha estado hablando sin parar sobre el tema, la gente ha tenido muchas preguntas y también han estado contactándome a mí. Así que aunque no quisiera sacarlo a relucir con nadie, ahora me toca responder preguntas. La única razón por la que lo estoy haciendo es porque en algún momento podría tener que conseguir que testifiquen si esto llega a juicio, así que me consuelo diciéndome a mí misma que esto iba a salir a la luz tarde o temprano, mejor ahora que después. Pero el problema más grande es la narrativa que mi hermana está difundiendo, como si yo me hubiera vuelto vengativa y por eso estoy persiguiendo esto legalmente. Ni siquiera creo que entienda la gravedad de lo que nuestra madre ha intentado hacer, y esto no es algún tipo de rivalidad entre hermanas manifestándose en forma de demandas. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede ser tan estúpido y egocéntrico, pero bueno, es mi hermana, así que no es muy sorprendente. Después de todo, ella es la verdadera hija de mi madre. He estado hablando con el resto de mi familia y es un poco irónico que todo esto comenzara porque mi madre quería que la boda de mi hermana fuera el evento del año, por eso quería que ocultara mi embarazo y a mi bebé. Pero ahora, por sus propias acciones, esto va a ser lo más comentado en la familia durante mucho tiempo, no solo este año. Odio reconocerlo, pero desde un punto de vista de chismes es bastante escandaloso, y si yo misma no hubiera estado involucrada directamente probablemente también lo habría encontrado bastante jugoso. Suena un poco vulgar decirlo en voz alta, pero en realidad es pura justicia poética para mi hermana, porque ahora ni siquiera su boda puede superar algo como esto. Actualización 3. Mi madre ha aceptado nuestras condiciones y pronto recibiremos el dinero del acuerdo, pero aparte de eso ella sigue en juicio por los cargos penales. Ahora mismo ella y su abogado están haciendo todo lo posible para librarla sin tiempo en prisión, pero por lo que sé, la situación parece sombría. Ya me han pedido que testifique para la fiscalía y también las personas de la agencia de adopción, así que veremos cómo va eso. Además de eso, incluso mi hermana y un par de personas de la familia que son cercanas a nosotros también han sido contactadas. Han pasado un par de semanas desde la última actualización y hasta ahora las cosas han ido bien para nuestra familia. Incluso conseguimos escaparnos en un corto viaje de fin de semana con nuestro hijo para que pudiera ver a sus bisabuelos. No me refiero a mis abuelos, ellos ya no están, pero afortunadamente los abuelos de mi esposo aún viven. Cuando fuimos a verlos y les contamos lo que estaba sucediendo en nuestra familia, me dijeron que estaba haciendo lo correcto al defender a mi hijo. Incluso compartí la culpa que sentía porque había roto mi promesa a mi padre, pero ellos me dijeron que no tenían nada de qué sentirme mal, porque si mi padre hubiera estado aquí probablemente me habría dicho que siguiera adelante, porque esto es una locura. Eso me hizo sentirme mucho mejor con todo y supongo que realmente necesitaba un cambio de ambiente, porque cuando regresé empecé a sentirme renovada. Definitivamente había sido una experiencia bastante angustiante para mí hasta ahora, porque aunque mi madre y yo habíamos tenido diferencias en el pasado, nunca había llegado a estos niveles. En las últimas sesiones con nuestros abogados probablemente se dio cuenta de que gritar y dar por terminadas nuestras reuniones no iba a mejorar nada y que eventualmente terminaría en los tribunales, lo que probablemente acabaría aún peor para ella. Así que, probablemente siguiendo el consejo de su abogado, decidió comportarse y dejar que él hablara por ella. Apenas me miraba y, cuando lo hacía, era muy rápido, como si no pudiera obligarse a mirarme siquiera. Creo que es algo bueno,
porque no merece sentir que tiene derecho siquiera a mirarme ya. Mi tío y mi hermana siguen difundiendo odio contra mí y la familia, pero eso ya no me importa, porque cualquiera que quiera estar de mi lado lo estará, y los que solo quieran chismear seguro se mantendrán al margen y no se involucrarán activamente, así que no representan ninguna amenaza para mí. Mientras eso sea así, estoy bien con lo que digan de mí, porque estoy lo suficientemente segura de que no hará que la verdad cambie solo porque ellos lo digan. Actualización 4. Ha pasado un poco más de un mes desde mi última actualización. Mi madre había aceptado mis condiciones y hace un par de semanas finalmente recibimos el dinero del acuerdo. Lo estamos guardando para el futuro de nuestro hijo porque podemos prescindir de ese dinero ahora mismo. Estamos bastante felices con eso porque era el dinero que nos debía, lo que yo había estado gastando en mi madre en los últimos años después de que mi padre falleció. Mi hermana lo sabe, pero a pesar de eso apareció el otro día y empezó a acusarme de arruinar su boda, porque al parecer nuestra madre le había prometido que pagaría una parte de la boda. Ahora, como la había demandado y recuperado todo el dinero, nuestra madre ya no podrá cumplir con esa promesa y, aparentemente, todo es mi culpa. Era una locura porque, literalmente, mientras me gritaba por eso, ella misma mencionó que yo había recuperado todo el dinero, lo cual significaba que originalmente era mío, así que no es como si no estuviera al tanto de la situación. A pesar de eso, seguía pensando que era apropiado gritarme en vez de cuestionarse por qué estaba ocurriendo todo esto. Cuando apareció, ni siquiera la dejé entrar, así que le estuve hablando desde la puerta. En el segundo en que comenzó a gritarme, cerré la puerta de golpe porque realmente no necesitaba eso. Ya estaba bastante ocupada con el trabajo, porque aunque estaba de baja por maternidad, todavía intentaba trabajar desde casa para no sentirme abrumada cuando regresara. Encima de eso, también tenía que cuidar a mi hijo, así que no tenía tiempo para este drama. Pero incluso cuando cerré la puerta, no captó la indirecta y siguió parada afuera gritando sobre lo injusto que había sido todo para ella. Después de un rato, cuando aún no se iba, empecé a irritarme y decidí llamar a la policía. En cuestión de un par de minutos llegaron y, mientras se la llevaban, comenzó a maldecirme tan fuerte que incluso los vecinos, que probablemente habían estado espiando desde detrás de las cortinas hasta ese momento, salieron para ver qué estaba pasando. Fue extremadamente embarazoso. Mientras me insultaba, también dijo un montón de cosas preocupantes sobre mí y mi hijo que no quiero repetir, pero eran bastante amenazantes y no me sentí nada cómoda con eso. Ya había llamado a mi esposo y le conté lo que estaba pasando tan pronto como llamé a la policía, así que volvió a casa antes de lo habitual. Le conté todo lo que mi hermana había estado diciendo, o más bien amenazándonos, mientras los oficiales se la llevaban. Uno de los agentes incluso sugirió que presentáramos una orden de alejamiento porque, obviamente, había algo muy malo en ella, y pensamos que sería una buena idea seguir adelante con eso, porque realmente ya no me siento segura. Ahora que lo pienso, ella no solo sabe dónde vivo, también sabe todas las demás formas de contactarme. Si se propusiera hacerme sentir incómoda, lo lograría fácilmente. No estoy diciendo que vaya a cumplir con lo que nos amenazó, pero incluso aparte de eso hay otras maneras de intimidar a una persona, y estoy asustada porque ahora soy madre y no quiero que episodios como este se repitan. Después de una larga conversación con mi esposo, decidimos que nos íbamos a mudar. Ya había estado planeando cambiar mi número de teléfono y otra información de contacto para que la gente no pudiera localizarme sin tener una buena relación conmigo primero. No se trata solo de mi hermana, he recibido muchos mensajes y llamadas de personas que solo querían chismes, y ya se está volviendo realmente molesto. Esa fue otra razón para cambiarlo todo, porque lo último que necesito son visitantes que solo quieran hablar de esta situación y difundir chismes. Mi esposo está yendo bien con su trabajo y, si lo necesitamos, siempre podemos pedir ayuda a mis suegros. Pero definitivamente nos mudaremos y también definitivamente solicitaremos una orden de alejamiento contra mi hermana, porque claramente está desequilibrada y no quiero que se acerque más. Todo ha sido bastante costoso para nosotros hasta ahora, porque hemos tenido que pagar a nuestro abogado y, por supuesto, tenemos un recién nacido con nosotros, lo cual también es bastante caro. Las finanzas han estado un poco ajustadas recientemente y, con la mudanza y todo, probablemente se volverá aún más caro, pero cuando pienso en mi hijo, parece valer la pena. Honestamente, estoy muy cansada de todo, pero mi esposo y mi hijo son las únicas personas que me mantienen en pie y motivada para hacerlo mejor. No creo que lo haya dicho lo suficiente, pero estoy realmente feliz y agradecida de haber encontrado una pareja que me entiende tan bien. Diría que soy bastante afortunada de que incluso su familia haya estado apoyándome durante todo esto. Para ser franca, después de que mi padre falleció fueron principalmente mis suegros quienes estuvieron allí para mí, incluso más que mi propia madre. Sé con certeza que no todo el mundo tiene la suerte de tener unos suegros tan maravillosos, así que también estoy muy agradecida por ellos. Han sido un par de meses realmente desordenados y agotadores y solo espero que todo termine pronto. Actualización 5.
La semana pasada finalmente llegó el veredicto del juicio de mi madre y ha sido condenada por todos los cargos. Como es la primera vez que delinque, tendrá que pagar una multa enorme como restitución tanto a la agencia de adopción como a mí, junto con varias horas de servicio comunitario. Ha logrado esquivar la cárcel, pero tiene que asistir a un tratamiento de salud mental ordenado por el tribunal en una clínica de rehabilitación, ya que su abogado hizo parecer que estaba pasando por algunos problemas psicológicos. No estoy en contacto con ella y no lo he estado desde que aceptó los términos de nuestra demanda civil y llegamos a un acuerdo. Me enteré por un par de familiares y, bueno, supongo que es bastante justo. También logré conseguir una orden de alejamiento contra mi hermana poco después de mi última actualización, así que eso es otra victoria para mí. Actualmente estamos en proceso de mudarnos de casa y es un poco estresante, pero podemos manejarlo, especialmente con el dinero que está por llegar. Ha sido un gran alivio para nosotros, así que puede que ni siquiera necesitemos pedir ayuda a mis suegros. Ni siquiera necesitaremos tocar el dinero del acuerdo que habíamos decidido apartar para nuestro hijo, así que todo ha resultado a nuestro favor. Aunque mi madre tuvo suerte legalmente, no ha tenido la misma suerte en su vida personal. He escuchado muchos chismes e incluso me han enviado capturas de pantalla de las publicaciones recientes de mi hermana en redes sociales. Ella ha repudiado todo lo que nuestra madre ha hecho hasta ahora, llegando al punto de afirmar que no sabía nada de esto hasta hace poco y que no está de acuerdo con el comportamiento de mi madre en absoluto y piensa que merece ser condenada. Eso no es lo que me decía antes de que todo saliera mal, antes estaba firmemente del lado de nuestra madre. Por lo que sé, hizo esto porque su prometido y sus suegros no se sentían cómodos con la idea de que se casara en una familia como esta, lo cual es bastante comprensible en realidad. Habían estado considerando posponer la boda, por lo que ella decidió cortar públicamente a nuestra madre. Es una lástima para mi madre, porque toda su vida se dedicó a mi hermana y ahora esto es lo que recibe. Es bastante triste, pero bien merecido. No siento ninguna pena por ella. Ahora que me estoy mudando, no voy a tener nada que ver con estas personas y realmente no puedo esperar.